Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecerles la asistencia. Yo soy Carlos Villarroya, mi compañero Sergio Ávila. Yo me voy a encargar. La primera parte de la ponencia va a estar un poco enfocada a una presentación del producto, que veamos qué características tiene, qué ventajas, vamos a ver un poco el concepto de los market makers y, bueno, sobre todo, en definitiva, qué necesito saber acerca de la operativa con CFDs. A la entrada les han dado un usuario y una contraseña. Sería interesante, por favor, que se descarguen en su teléfono la aplicación de IG para que puedan testear si la aplicación con esas claves funciona bien, para que vayan interactuando con nosotros, ¿vale? Sería interesante que lo hagan, porque ese es un poco también el motivo de entregarle las claves. También les han entregado una cuartilla en la cual, pues bueno, mi compañero en la segunda parte de la introducción hablará de 8 estrategias. Hoy se presentarán 4 y posteriormente, pues bueno, a toda aquella persona interesada y demás que quiera ver las otras 4 y demás, pues también se las vamos a poder facilitar. Entonces, bueno, pues vamos a ir dando comienzo ya a la sesión. ¿Conocemos más o menos lo que es un CFD, las características? ¿Estamos familiarizados o un poco por saber? Vale. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión. Bien, bueno, siempre un aviso de riesgo, ¿vale? Esto siempre por CNMV, los CFD, pues bueno, son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no son adecuados para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo, y dado que, bueno, siempre operamos con apalancamiento y las pérdidas pueden exceder el depósito inicial. Bueno, una primera introducción bueno, acerca de la empresa. No sé si muchos de ustedes ya conocen quién es IG, cómo opera, dónde está regulada y demás. IG es una multinacional británica con más de 40 años de experiencia en el sector, fundada en Londres en el año 74. La empresa como tal cotiza en el FTSE 250, somos miembros de la bolsa de Londres. Tiene presencia en los principales mercados financieros. La matriz está en Reino Unido, con oficinas en París, en Milán, Melbourne, Tokio. La oficina de España está situada en Madrid, desde donde, bueno, pues damos servicio a toda España y también a Latinoamérica. Luego, muy importante también destacar, sobre todo en concepto de la regulación, es fundamental siempre, y la protección de mis fondos. En este sentido, IG está regulado tanto por la FCA británica como por la CNMV. Por lo tanto, como ustedes como clientes o como inversores, pues siempre tendrían una doble protección. Aquí estamos viendo un poco en estas diapositivas la capitalización de IG en miles de millones de euros. Bueno, pues comparándolo con, si no me equivoco, es CaixaBank, el Banco Sabadell. En España equivaldría a ser lo que es más o menos tendría una capitalización bursátil similar a Bankinter. Vemos aquí también un poco en términos de rentabilidad de la evolución de la cotización de IG, cómo ha ido evolucionando en los últimos años comparativamente, pues por ejemplo con el Santander, con Bankinter o con Renta 4. Cualquier pregunta o duda que vayamos teniendo, al final de la ponencia dejaremos un breve apartado para ruegos y preguntas, pero si queréis sobre la sesión alguna duda, pues sin ningún problema podemos ir resolviéndola. Bueno, como he comentado, IG trabaja con contratos por diferencia. Por definir un contrato por diferencia y por ponernos un poco en situación, es importante la definición de lo que es un CFD. Un CFD se define como un acuerdo a través del cual se intercambia con otro inversor la diferencia de valor de un mercado entre dos momentos, el momento de apertura y el momento de cierre del contrato. Como su propio nombre indica, siempre ganamos o perdemos por la diferencia de precio entre el momento de apertura y el momento del cierre del contrato. Esa es la definición fundamental de lo que es un CFD. Características como tal, en este caso, pues tiene fundamentalmente 2. Estamos viendo la diapositiva. En este caso, al ser un contrato derivado, puedo beneficiarme tanto de los movimientos alcistas como de los movimientos bajistas del mercado. Esa es la característica fundamental. Pues siempre, como hemos comentado, vamos a ganar o perder por la diferencia de precio entre el momento de apertura y el momento de cierre
del contrato en el que voy a operar, ya sea un índice, sea una divisa, sea una materia prima, en cualquiera de los mercados. Bien, otra característica importante. Siempre operamos con apalancamiento. Un CFD, por definición, es un derivado financiero y siempre operamos con apalancamiento. Es decir, en ningún momento vamos a tener que depositar el 100% del nominal de la operación que yo estoy moviendo en mercado, sino únicamente para abrir la posición X en el mercado X, únicamente vamos a tener que depositar una garantía o margen por contrato, ¿vale? Estas son las dos características fundamentales de lo que es un CFD, la definición y las dos características fundamentales, que es el apalancamiento y que podemos beneficiarnos tanto de los movimientos bajistas así como también alcistas del mercado. Bien, básicamente, ¿por qué tienen éxito los CFDs? Bueno, pues aquí algunos ejemplos, algunas características fundamentales. En este caso sería el acercamiento del cliente minorista al institucional. También, bueno, pues por un mayor conocimiento financiero, ya no es necesario tener que acudir a nuestra oficina del banco situada debajo de casa para hacer la compra de cualquier activo, sino que ya, pues bueno, con el auge de las nuevas tecnologías, las aplicaciones de los teléfonos y demás, todo eso ya lo podemos nosotros realizar desde nuestra propia plataforma. También, muy importante, éxito, ¿por qué? Porque nos permite diversificar fundamentalmente el riesgo, es decir, pues antiguamente, dado que ahora tenemos mayor cultura financiera, mayor conocimiento de los mercados y demás, pues obviamente ya podemos operar en cualquier mercado internacional. Entonces eso también, pues por eso nos consideramos que tienen éxito los CFDs. Sobre todo, fundamentalmente también, ¿por qué? Por las comisiones competitivas. En este caso, la única comisión que va a tener una operativa con un CFD va a ser precisamente el coste de la operación. No inmovilizamos tanto capital, podemos diversificarlo mucho mejor a la hora de operar, y con una cuenta pequeña pues podemos obtener un apalancamiento importante a la hora de realizar la operativa. Por eso hay que saberlo también gestionar bien con el uso de los stocks que vamos a montar. Bien, ¿qué implica el apalancamiento? Bueno, creo que ya más o menos lo he comentado un poco con el ejemplo que he puesto de la operativa con acciones. Ante ese ejemplo de una inversión total de 100.000 euros en el valor X, en este caso es un ejemplo enfocado a realizar operativa con acciones. Las acciones únicamente nos exigirían una garantía del 5 al 25%, eso dependería del valor en el que vaya a operar, sobre todo enfocado en más bien cuánto líquido o líquido es ese valor. Por lo tanto, en este caso, el valor en el que estamos operando nos pediría una garantía del 5%. Sobre la inversión total, que serían 100.000 euros, tendríamos que tener en nuestra cuenta como mínimo 5.000 euros para poder abrir nuestra posición. Importante tener claro que tanto si el valor sube un 1% como si el valor cae un 1% en este punto que estamos viendo, siempre las ganancias o las pérdidas son sobre el capital total, no sobre el margen de garantía que yo deposito. ¿Vale? Esto es fundamental tenerlo siempre claro, es decir, las pérdidas en ningún momento están limitadas a la garantía, sino que debido al apalancamiento, la garantía es simplemente una fianza para poder abrir esa posición, y cuando nosotros deshagamos nuestra posición, esa fianza siempre va a volver a formar parte de nuestro saldo disponible. Entonces, es importante tener muy claro y hacer una buena gestión monetaria, que luego comentaremos también más adelante, mediante el uso de los stocks. ¿Vale? Pero siempre es muy importante, un concepto básico y fundamental es que tanto las pérdidas como los beneficios es sobre el capital total, ¿vale? En este caso sobre los 100.000 euros. Por eso es muy importante conceptos claves, pues margin call. Tenemos un margin call cuando las pérdidas superen nuestro disponible para operar, es decir, supongamos en este caso que tenemos una cuenta de 6.000 euros y nos piden un margen de garantía de 5.000 euros, nosotros entraríamos en margin call en el momento en que tuviésemos una pérdida de como mínimo 1.000 euros, ¿vale? Ese ejemplo. Por lo que he comentado anteriormente, nunca cubrimos las pérdidas con la garantía de los 5.000, sino simplemente con el resto del saldo disponible. En ese momento se activaría el margin call y ahí o bien se inyectaría liquidez a la cuenta, o si no, el broker, para evitar
que el cliente siga incurriendo en pérdidas, se le cerraría la posición. Luego, si vamos teniendo dudas, sin ningún problema me podéis ir interrumpiendo, parando y vamos resolviendo sin ningún problema, por favor. Luego también, muy importante tener claro que debido al apalancamiento, y señalo el tema de los gaps, debido al apalancamiento podemos incurrir en pérdidas superiores al depósito que yo tenga en mi cuenta. Es decir, las pérdidas no están limitadas a la garantía, sino en este ejemplo, las pérdidas máximas serían esos 100.000 euros. Obviamente, para yo llegar a considerar una pérdida de ese importe, tendría que, pues en este caso, el valor en el que estoy operando depreciarse a cero. Tendréis un caso como el que pasó hace poco con el Banco Popular. Entonces, la única manera, la única vía a través de la cual yo puedo perder más dinero del que tengo en cuenta sería que se produjese el movimiento de uso del mercado. ¿Vale? Tuviese un hueco, una caída brusca de la cotización. ¿Cómo podemos cubrirnos ante esa situación? Hice con la disposición de la plataforma un mecanismo, una herramienta, como lo queramos denominar, que se denomina stock garantizado, por eso aquí señalamos la parte de gestión de stock, que con un stock garantizado siempre eliminamos todo el riesgo que pueda existir en el mercado. Aunque haya un Brexit, haya un Popular, avengo a la situación que se dé, ¿vale? Siempre esperamos con un stock garantizado esa situación, eliminamos el riesgo que pueda haber en el mercado. Si operamos con un stock garantizado, que es la herramienta más segura con la cual podemos operar y con la que podemos cubrirnos de ese riesgo que pueda existir en el mercado, la única manera de poder eliminarlo, en el caso de que el stock se ejecutase, habría que pagar una prima adicional por activar ese stock garantizado. Bien, estaba comentando también, he introducido un poco la parte de cuánto colchón necesitaría en mi cuenta para operar más seguro. O sea, a lo mejor falta sería un poco más pequeño, pero bueno, en este ejemplo que estamos poniendo, ¿vale? Estamos analizando una situación en la cual compro 1000 títulos a un precio de 3,49, que sería un nominal de 3.490 y únicamente me piden para este valor el 5%, es decir, con 175 euros por redondear, yo estoy operando en el mercado por valor de 3.000 casi 500 euros. ¿Estaría mal? ¿Quieres decir algo? Perdón. Estaría apalancado, en este caso estaría apalancado 20 veces, ¿vale? En las acciones estamos apalancados de 4 a 20 veces. Digamos que es el mercado menos apalancado en el que podemos operar. Divisas estamos apalancados 200 veces y en índices y materias primas alrededor de 100 veces. Por lo tanto, en este ejemplo, estaremos apalancados 20 veces, ¿vale? Quiere decirse que mi riesgo es 20 veces superior al capital que estoy depositando. Yo puedo abrir mi posición con este importe, pero mi riesgo es este, es decir, la máxima pérdida que yo podría consolidar sería 6.500 euros. Las garantías no se pueden tocar. ¿No se pueden tocar hasta cuándo? Pues obviamente hasta que yo cierre mi posición, ¿vale? La garantía al final es una fianza, actúa como fianza y cuando yo cierre esa posición, esa garantía va a volver a formar parte de mi depósito para poder utilizarlo o reembolsarlo a mi cuenta o seguir abriendo nuevas posiciones, ¿vale? Pero la garantía como tal no se puede tocar, es decir, hasta que yo no venda mi posición, yo esos 175 euros los tengo inmovilizados. Cuando yo cierre mi posición, lo que he comentado, podría tocarlo. Entonces, las pérdidas no están limitadas a esta garantía. Estarán limitadas, pues en este caso, la pérdida máxima que yo podría consolidar sería este importe. Recomendable, obviamente, tener en la cuenta más capital del que me exigen como garantía, porque si no, en el momento, suponer que si en este ejemplo que estamos viendo tuviésemos en cuenta únicamente 175 euros, yo técnicamente con 175 euros ya puedo abrir mi posición, pero ¿qué va a ocurrir? Que en el momento en que la posición se mueva un céntimo o 2 céntimos, ya voy a estar con el concepto anterior, ya estaría en margin call, ¿vale? Entonces es importante siempre que tengamos pues algo más de capital para poder hacer frente a esas operaciones, por lo que hemos comentado, porque con la garantía no cubrimos pérdidas. Entonces, en este ejemplo, básicamente, ¿qué entramos a analizar? Pues en el punto en el que fijaríamos, el punto hipotético en el que fijaríamos nuestro stock, ¿vale? Que lo estamos poniendo, compramos en 3,49 y fijamos nuestro stop en 3,51,8, ¿vale?
por el número de títulos tendríamos que tener un margen, además de las garantías de 175, 28 euros más, ¿vale? Que es lo que estamos poniendo, aquí. Como mínimo este es el saldo que yo tendría que tener en mi cuenta para tener mi posición totalmente cubierta. Si operamos con un stop loss convencional, ¿vale? Pues podría ocurrir que hubiese, pues en ese momento, algún movimiento brusco de la cotización, algún slippage, y automáticamente mi posición no se me cerrase en 202,50 euros, sino que se me podría cerrar por debajo. No sé, supongamos que salís a un dato macroeconómico o que en ese momento hizo un resultado empresarial de la compañía, la situación X. ¿Cómo elimino esa situación X que se puede producir en el mercado? Que se puede producir en el mercado y que yo no puedo de alguna manera gestionar ese riesgo. La única opción es operar con el stop garantizado. ¿Puede poner, Sí. no se podrá poner un stop normal Sí. a la cantidad y después un stop garantizado más abajo o que lo cubra? Vale, mira, te explico. No se pueden, lamentablemente no se pueden simultanear dos stops. Es decir, puedes operar bien con un stop loss convencional en el cual no eliminamos el riesgo mercado, es decir, esas situaciones que he comentado a modo de ejemplo podrían afectarme, ¿vale? Entonces, o operas con uno, o operas sin stop, o operas con un stop loss normal, que es un stop a mercado, que en todo momento depende de las situaciones que se planteen en el mercado, o operas con el garantizado. La única manera de estar seguro y de proteger al 100% tu cuenta sería con el stop garantizado. Por lo tanto, lamentablemente por el momento no se podría. Entonces, el stop garantizado es que solo se paga ese plus Sí. si se recurre. El stop garantizado, la ventaja que tiene, ¿cuál es? Que yo es la herramienta más segura con la que puedo operar. Por decirlo de alguna forma, para que nos entendamos, es un seguro a todo riesgo. Es un seguro a todo riesgo que, por el hecho de ponerlo, no se me va a cobrar. Únicamente se me va a cobrar si se ejecuta. Es decir, tú puedes poner tu stop garantizado y si tú supones que pones el stop garantizado en 28 euros. Y tú dices, bueno, estás delante de la plataforma y llevas una pérdida de 15 euros y dices, mira, no quiero trabajo, tengo la reunión, no quiero aguantar más la posición. Si tienes tu posición con una pérdida consolidada de 10 euros, en ese momento 15 euros en el mercado, y aquí no se te aplicaría el coste del stop garantizado. El stop garantizado, como te comentaba, únicamente se te tocará, ¿vale? Si el mercado toca ese precio. Si tú cierras antes esa posición, no hay ningún tipo de coste adicional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en el caso de operar con índices, divisas y materias primas, pagarías puntos adicionales de spread. No te puedo decir una tarifa estándar porque cada mercado, es decir, cada índice o cada divisa o cada materia prima tiene unos puntos, pero se aplicaría puntos adicionales de horquilla, para que lo entiendas. Y luego, en el caso de las acciones, se aplicaría un tanto por ciento. Repito, en el caso de que se ejecute. ¿Qué piensas? ¿Que debería...? Sí, que pienso que, claro, entonces tú me dices que hay un spread que saltará. No, bueno, a ver, te explico. Sí, Matizo. aparte del spread saltará el stop me ha dicho que habrá, que se le dará un porcentaje más. No, a ver, repito, matizo mi respuesta otra vez. Si tú sitúas el stop en una pérdida máxima, le vamos a poner 50 euros, el precio de salida está garantizado, porque en ese momento no haya coste de cotización. Si el mercado toca ese precio, el coste del stop, por ejemplo, me parece que en el IBEX es 1,5 puntos adicionales de horquilla. Digo IBEX porque me suena de memoria. ¿Me explique mejor? Ahora mucho mejor, claro. Vale, entonces, insisto, únicamente se te va a aplicar ese cargo si el mercado toca el precio. Si tú cierras antes la posición, o sea, por el hecho de ponerlo no pagas, solamente pagarás, se te cobrará el spread adicional que te comento, si el mercado toca el precio en el que tú has puesto el... Tú abres el ticker de la operación, vas a ver una opción habilitada, seguramente que en la demo si la abres te aparece la opción, tú pones, seleccionas la opción de stop garantizado y a la derecha te pone los puntos adicionales. Es decir, no estás operando, si me permites la expresión a ciegas. Tú en todo momento sabes la comisión que te va a costar en el caso de que el mercado toque, de que se te ejecute en definitiva.
¿vale? O sea que en todo momento, por eso comentábamos antes que la transparencia en ese sentido es total. No sabes en todo momento cuánto vas a pagar por el... ¿Más claro? ¿Sí? Vale. Si no, luego si quieres le damos otra vuelta. Está garantizado, o sea, poner, que es obligatorio ponerlo cuando se lo posición, ¿no? ¿Perdón? Es todo garantizado, es obligatorio ponerlo cuando haces la posición. Primero, la segunda, la caliente, no lo... Bien, buena pregunta. Continúo con la parte del stop garantizado. El stop garantizado, si queremos operar con el stop garantizado, a diferencia del stop loss convencional, que lo podemos poner en cualquier momento, es decir, yo lanzo mi posición a mercado y luego durante la operación lo quiero poner, lo puedo hacer. El garantizado, no. Buena apreciación. Entonces, si yo quiero operar con el garantizado, tengo que tenerlo claro, porque solo me va a permitir ponerlo antes de lanzar la orden a mercado. Luego, si quiero, lo puedo modificar. Pero si yo pongo mi orden y digo, bueno, pues pasados 10 minutos voy a poner esto garantizado, esa opción ya no estaría disponible. Siempre tenemos que ponerlo antes. Sí, modificar sí. Una vez si lo ha puesto usted anteriormente, luego sí que le deja. Va a tener siempre, pues en ese caso, que respetar la instancia mínima que viene estipulado. Pero si usted luego lo quiere ampliar, lo va a poder hacer seguro. Vale, no sé si hay alguna pregunta más o más. No. Otra tercera opción, ¿vale? Sería el stop loss dinámico. El stop loss dinámico sí que te permite que según X puntos que vaya avanzando la cotización se vaya ajustando al nivel de precio. Eso con el stop dinámico sí que lo podrías hacer. Con el stop loss convencional lo único que tendrías tú que ir ajustando de manera manual. Pero el trading stop sí que te permitiría ajustarlo de manera automática. Sí podrías. Vale. Importante. ¿Qué tengo que saber acerca de los CFDs en IG? Bueno, 4 conceptos básicos. Amplia variedad de productos, ¿vale? Más bien amplia variedad de mercados. Que al final el vehículo financiero a través del cual nosotros transaccionamos, pues obviamente siempre va a ser un CFD, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos un amplio abanico de productos. Más de 10.000 mercados disponibles. Acciones, índices, divisas, materias primas, bonos, tipos de interés, criptomonedas también están disponibles. Entonces tenemos más de 10.000 mercados a disposición del cliente, siempre mediante CFDs. Un concepto muy importante y fundamental es la gestión del riesgo. Una buena gestión del riesgo se antoja clave a la hora de operar, independientemente de que tengamos una cuenta con 1.000 o que la tengamos con 1.000.000. La gestión del riesgo es importante, tener claro, enlazado también con un plan de trading, ¿vale? Y hacer una buena gestión del riesgo. Esa, diríamos que son dos conceptos fundamentales para todo aquel trader que quiere iniciarse, tener claro estos dos conceptos. El plan de trading, ¿vale? Que no es ni más ni menos que las pautas que vamos a seguir para alcanzar nuestros objetivos. ¿Cómo lo voy a hacer? Para al final el objetivo fundamental, ¿cuál es? Ganar dinero, obtener los mejores resultados posibles. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es aplicar una buena gestión del riesgo. Gestión del riesgo, sobre todo fundamentalmente con el uso de los stops. Que como hemos comentado, lo voy a comentar también, los 3 tipos de stops que tenemos disponibles. Concepto también muy importante, los dividendos. O sea, el hecho de que yo esté operando con un contrato por diferencia, a mí no me quita derechos. Es decir, si yo estoy operando en Santander y mañana hay una acción corporativa de la entidad, yo tengo los mismos derechos que un inversor. Es decir, yo puedo acudir, si lo consigo, a una junta de accionistas, puedo también cobrar mis dividendos, ¿vale? O sea que eso es importante también tenerlo claro, que lo puedo hacer. Yo tengo el derecho a percibir esos dividendos. Y luego también, pues fundamentalmente las comisiones. Como he comentado anteriormente, comisión por operativa, únicamente comisión por operativa, ¿vale? No hay coste ni de apertura, ni de mantenimiento, ni de cancelación. La cuenta la podemos abrir del capital que nosotros queramos, no hay capital mínimo. Al final el capital mínimo va a depender un poco del mercado, los mercados que queramos operar en función de con cuánto volumen voy a operar y qué garantías me exigen esos mercados para poder abrir mi posición. Pero por parte de IG no pone ningún capital mínimo para que el cliente abra la cuenta. Si el cliente la quiere abrir con un capital pequeño y después incrementar,
no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Siempre el capital que esté disponible luego se puede reembolsar a su cuenta bancaria para poder disfrutarlo, por supuesto. Vale. Bien, este es un concepto interesante. IG es creador, excepto en acciones, que siempre operamos al mercado. En el resto de mercados sí que somos market maker, ¿vale? Es decir, en índices, divisas, materias primas, sí que somos market maker. Entonces, un market maker al final el objetivo que tiene es garantizar la liquidez de las transacciones en un mercado. Es decir, que yo siempre pueda tener la opción de poder entrar al mercado y que mi orden se ejecute. Para que haya una transacción en el mercado, siempre debe existir una contrapartida, ¿vale? Alguien que quiera hacer lo contrario a mi posición. Entonces, en ese aspecto, todas las posiciones de los clientes siempre están cubiertas, ¿vale? O sea, a IG en ningún momento le interesa que el cliente pierda, sino todo lo contrario. Cuanto mejor le vaya, mucho más va a operar ese cliente y mucho más. O sea, al final, los ingresos únicamente vienen de las comisiones por operativa, ¿vale? Eso sí que es importante que lo tengamos claro. Por lo tanto, en ese aspecto es importante destacar que siempre se garantiza las posiciones, o sea, que siempre se cubren, las posiciones de los clientes, y que el concepto como tal no es ir en contra del cliente, sino garantizar siempre la liquidez de las transacciones, que siempre podamos operar. Vale. Bueno, lo que comentaba anteriormente en la diapositiva, ¿qué variedad de mercados tengo para poder operar? Tenemos a nuestra disposición una amplia gama de subyacentes. Lo he comentado anteriormente: índices, divisas, acciones, criptomonedas, bonos, tipos de interés. ¿Vale? Podemos operar tanto los índices, las divisas como las materias primas las 24 horas al ser creador de mercado. En función de la hora en la que estemos operando, si el mercado está abierto o si no está abierto, pues a lo mejor la horquilla sí que es algo distinta, pero todo eso está totalmente explicado en la página web y la transparencia es total en ese aspecto. Pero podemos operar 24 horas en cualquier índice, cualquier divisa y cualquier materia prima. Tenemos disponibles más de 80 pares de divisas, más de 6.000 acciones, podemos operar con ETFs. También tenemos criptomonedas, materias primas, tipos de interés y bonos. Esos serían los mercados en los que puedo operar. Siempre a través de CFDs. Por aquí tienes, si quieres, también. Sí, perdón. Me decías. Perdón, como levantaba la mano. Vale. Luego, uno de los conceptos importantes, el concepto de riesgo. El riesgo se define como la posibilidad de que una inversión no me dé el resultado esperado. Al final, obviamente, pues va a depender un poco de cuánta rentabilidad espero obtener. No hay rentabilidad sin riesgo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ver qué tipo de perfil inversor tenemos para, en función de eso, pues marcarnos unos objetivos de riesgo a la hora de realizar nuestras operaciones. Este punto es importante tenerlo siempre en cuenta y presente a la hora de realizar nuestro plan de trading, que, como he comentado, es una herramienta fundamental para todo trader que se quiere iniciar, y todo trader tiene que tener un plan de trading para poder, bueno, pues cómo lo voy a hacer para poder alcanzar mis objetivos. Fundamentalmente hay dos tipos de riesgo. Riesgo mercado, ¿vale? Que este es el que sí que podemos eliminar operando con un stop garantizado. Bueno, se define como la posibilidad de las pérdidas por fluctuación de mercado. Pues el precio de las acciones, los tipos de interés, tipos de cambio, precios de las materias primas o el contexto macroeconómico. Y luego tenemos el riesgo liquidez, que se define en liquidez de activo y liquidez de fondo. Básicamente se define como no poder operar en un activo sin necesidad de afectar a su precio. Vale, bueno, lo que estábamos comentando, la gestión del riesgo es fundamental y nos va a permitir siempre, con lo que hacemos con la gestión de riesgo, determinar el tamaño adecuado de mi posición, es decir, con qué volumen yo voy a operar. Por eso es importante siempre tener clara la pérdida máxima o la pérdida que yo estoy dispuesto a asumir en una operación. En este ejemplo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, bueno, el capital que yo tengo en cuenta sería, a modo de ejemplo para que lo veamos, capital de 5.000 euros.
yo me marco un 2% de riesgo, supondría un importe de 100 euros. Por lo tanto, yo coloco mi stop loss en un precio el precio de salida sería 3.449 y la pérdida máxima, la pérdida por pip, o sea, por valor, perdón, sería de 28 céntimos. Al final, en este ejemplo que estamos viendo, el stop me daría la pérdida máxima por acción, y según esos criterios, básicamente aquí nos diría el volumen a través del cual puedo operar en este ejemplo. Importante también el establecer este ratio. Este ratio es fundamental, ¿vale? El ratio riesgo-beneficio. Obviamente la relación perfecta sería el ratio riesgo-beneficio 1-2. Por cada euro que yo estoy arriesgando a la hora de situar mi stop, obtener 2 euros de retorno. Básicamente eso es, en el 100% de las operaciones, muy muy complicado. ¿Puede darse la situación? Sí, pero bueno, aquí pues también indicamos otros ratios que podríamos emplear, pero esa relación riesgo-beneficio sí que es importante siempre tenerla en cuenta a la hora de gestionar el riesgo de las operaciones. ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué herramientas tenemos? Lo hemos comentado un poco ya, pero bueno, vamos a entrar otra vez a definirlo un poco para que veamos los diferentes conceptos. ¿Qué herramientas tenemos disponibles para limitar las pérdidas y para gestionar ese riesgo que he comentado anteriormente? El uso de los stop, como comentaba, se antoja clave en una operativa con CFD. Es muy importante, casi es más importante ejecutar o tener claro en qué punto voy a salir más que en qué punto voy a entrar, que también es importante, por supuesto, pero siempre tener claro en qué punto voy a salir es fundamental. 3 tipos de stop y un take profit, ¿vale? O 4 órdenes de salida, como lo queramos denominar. El primer tipo de stop es el stop loss convencional, ¿vale? El stop loss convencional básicamente lo que nos permite, obviamente, es un stop loss en todo momento a mercado, es decir, va a depender siempre de las condiciones de mercado. Por lo tanto, si en el mercado si mi orden se ejecuta a ese precio, si el mercado toca el precio al que yo pongo mi stop mi stop loss convencional, mi orden de salida se va a ejecutar. No tiene ningún tipo de coste, ¿vale? Es decir, es totalmente gratuita, y lo que comentaba el caballero anteriormente, la puedo poner cuando yo quiera. Si no pongo la orden de primeras y luego quiero poner un stop loss, podría hacerlo, ¿vale? Importante que esta orden de salida en ningún momento está garantizada, es decir, podría haber deslizamiento, ¿vale? La orden se va a cerrar, pero supongamos que a lo mejor el precio de salida, yo pongo mi stop, en vez de lo pongo en 3.5 y el primer precio de salida es 3.4, pues se me cerraría en 3.4 en este ejemplo que estoy poniendo. Es decir, el stop loss siempre se va a ejecutar, pero nunca se garantiza el precio de salida, pues porque puede haber algún movimiento brusco del mercado o algún tipo de deslizamiento, ¿vale? Luego, siguiente tipo de stop. Importante destacar que no se pueden simultanear entre sí, que era lo que hablábamos anteriormente. Es decir, o opero sin stop, o opero con el stop loss convencional, con el stop dinámico o con el stop garantizado, pero no puedo operar con dos a la vez, ¿vale? Eso es importante. La plataforma siempre nos va a indicar, bueno, pues con cuál tipo. Podemos señalar en la plataforma con qué tipo de stop podemos operar, ¿vale? No se pueden simultanear entre sí, como comentaba. Entonces, el siguiente tipo de stop, que me hacían la pregunta, creo que era este señor, el stop loss dinámico. El stop loss dinámico al final es un stop que en todo momento persigue al precio según las condiciones que nosotros le establecemos, es decir, por cada X puntos que la cotización avance a mi favor, que mi stop se vaya ajustando al nivel actual. Es un stop que en todo momento también es a mercado, depende de las condiciones que se estén dando a mercado, pero que se ajusta de manera automática. En cualquier momento lo podríamos quitar, ¿vale? De esa forma, al operar con un stop loss dinámico, si el mercado va avanzando a mi favor y mi stop se va actualizando, en el momento que el mercado se gire y se me cierre mi orden, digamos, iríamos consolidando, por decirlo de alguna forma, vamos consolidando beneficios a la hora de operar con ese stop sin necesidad, de lo que hablábamos antes, de tener que moverlo de manera manual. Luego, el tercer tipo, el stop garantizado. El stop garantizado lo tenemos disponible en la gran mayoría de los subyacentes. Es la herramienta, como he indicado anteriormente, más segura con la cual podemos operar.
yo puedo poner ese stop. Sí que tengo que tener claro que si quiero ponerlo, tengo que ponerlo antes de lanzar mi orden a mercado, pero en cualquier momento lo puedo, una vez ya con la orden en mercado, no podría. Siempre tengo que ponerlo siempre antes, ¿vale? Una vez ya la orden está en mercado, que era lo que iba a comentar, sí que podría modificar. ¿Cuándo se me va a cobrar el precio de... ¿Cuándo se me va a cobrar la comisión que comentábamos anteriormente? Pues una vez el mercado, el mercado toque ese precio que yo he establecido como pérdida máxima, ¿vale? En ese caso la pérdida máxima siempre estaría garantizada, a cambio de una pequeña comisión que siempre antes de lanzar nuestra orden está especificada, ¿vale? O sea, en ese aspecto siempre vamos a saber cuánto costaría la operación, la comisión del stop garantizado, en el caso de que el mercado toque ese precio. Y después, el take profit, una orden de salida con beneficios. La orden de salida con beneficios a mercado, y sí que se puede poner o antes de lanzar mi orden a mercado o durante la operación. Sí que puedo operar con cualquiera, sí que se puede simultanear cualquiera de los stops con un take profit, ¿vale? El uso es para un concepto diametralmente opuesto. El stop es siempre para pérdidas y el take profit es para beneficios. Por lo tanto, eso sí que lo podríamos utilizar sin ningún problema. A modo de ejemplo, para cómo actuaría el stop garantizado, ¿vale? Esto es un ejemplo, me parece que fueron unos resultados empresariales de Google, no recuerdo ahora mismo exactamente el año, pero bueno, para que veamos un poco cómo funciona. Nos ponemos cortos en 100 CFDs de Google a $540, estamos hablando de que sería una exposición en mercado de $54.000, y nos piden un margen de un 5%, 2.700 euros. Mi take profit lo sitúo obtendría un beneficio de 8.000 euros porque sitúo mi precio, mi take profit en $450, ¿vale? Y sitúo la línea roja, mi stop garantizado, creo que es en 565, es decir, la pérdida máxima garantizada en $2.500. ¿Qué ocurrió? Me parece que fue como comentaba, una presentación de resultados, y que hubo pues un gap alcista del 10% en este caso. Por lo tanto, si yo no hubiera operado con mi stop loss garantizado, ¿qué hubiera pasado? Que mi primer precio de salida hubiese sido este, y yo pasaría de obtener una pérdida de 2.500 a una pérdida de 6.000. Por lo tanto, este inversor que puso ese día ese stop, automáticamente consolidó esa pérdida. ¿Compensa pagar esa prima adicional? Pues seguramente en este caso sí, ¿vale? Para que veamos un poco el ejemplo y cómo funcionaría el stop. Si yo opero con mi stop loss normal, lo pongo aquí, pero me vendería aquí. Si yo opero con el garantizado, me vende aquí, independientemente de que el primer precio sea ese. Esa es la funcionalidad que tendría este. Sí, bueno, te cerraría la posición, te ejecutaría la orden de salida. Bueno, este es un ejemplo de operativa simplemente. Pues bueno, nos ponemos cortos, compramos en 13.25 y vendemos en 11.64. Nos queremos pues llevar todo este recorrido. Por lo tanto, pues esa sería la diferencia entre el punto A y el punto B. Esa sería la diferencia del precio, ¿vale? Sería por título y multiplicado por el número de títulos. Bien, bueno, otro ejemplo. Este ticker que estamos viendo aquí, esta información, cuando yo abro mi posición, tenemos una opción dentro de la plataforma, en el apartado de información, que nos indica las características contractuales del mercado en el que voy a operar, ¿vale? Entonces, este es el ticker de Telefónica. Nos indica el horario de mercado, el tamaño mínimo de acciones que puedo comprar, pues obviamente será una acción. La garantía, que esto es lo importante, esta garantía siempre yo la voy a conocer, el propio ticker me va a indicar la cantidad, así como también en la información contractual vamos a ver el tanto por ciento. En este caso, Telefónica nos pediría un 5% únicamente. Este ticker lo vamos a tener para cualquiera de los mercados en los que queramos operar. Siempre vamos a conocer las características contractuales antes de lanzar nuestra orden al mercado, dado que no todos los mercados tienen las mismas características en cuanto a garantías y demás. Y luego también podemos ver la distancia a la que podemos poner nuestro stop loss, así como también nuestro stop loss garantizado.
Bueno, el ejemplo básicamente nos ponemos cortos en 1000 títulos de Telefónica a un precio de 13,25, con lo cual mi nominal serían 13.255, nos pide un 5%, por lo tanto 662,79. Ese es el saldo mínimo que yo tendría que tener en mi cuenta para poder abrir mi posición. Obviamente, en función de dónde ponga mi stop, pues tendría que tener un poco más de capital para que no se me cerrase mi posición y no incurriese en margin call, ¿vale? Siempre es recomendable que tengamos un poco más de capital en cuenta para poder garantizar que la posición va a estar abierta y que no se nos va a cerrar pronto debido a un movimiento mínimo que pueda haber en el mercado. Bien, el valor nominal que yo estoy moviendo en mercado sería 13.255. Este sería el ejemplo, ¿vale?, que hemos visto. Y yo pongo mi stop en 11.64.7, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que yo voy a, la diferencia entre los 13.200 y los 11.600, esa es la ganancia, la diferencia entre el valor A y el valor B, precio de compra y precio de venta, sería mi plusvalía en este caso. En términos de contrato, pues estaremos hablando de rentabilidad al contado. Si yo depositase los 13.255, esto es simplemente un ejemplo, acciones al contado versus CFD en términos de rentabilidad. Con una acción estaremos en un 12% y con un CFD, como únicamente depósitos, en torno a 660 euros, una rentabilidad, de 240% en términos de rentabilidad. No inmovilizo tanto capital, puedo diversificar mucho mejor ese capital al pedirme únicamente el 5%. De la otra forma, el inversor tradicional tendría que depositar la cantidad de 13.255 euros. Bien, lo que comentaba anteriormente, ¿cómo afectan los dividendos? Aunque nosotros no seamos el poseedor de esa acción, ¿vale?, únicamente que estemos, en este caso, especulando con el movimiento del valor, ya sea alcista o sea bajista, sí que tenemos el derecho a percibir ese cobro de dividendos. Como comentaba anteriormente, cualquier acción de carácter corporativo de la entidad X, obviamente yo tengo derecho a percibir esos dividendos, ¿vale? Y si, por ejemplo, también operamos en los índices, lo mismo. O sea, si el IBEX si Santander paga dividendos y yo estoy operando en el IBEX, yo también, obviamente, al operar en el índice, puedo obtener esos dividendos. Las dos situaciones, ¿qué pasa si estoy largo? La empresa repartiría el dividendo, ¿cómo me afectaría a mí? Pues en este caso yo cobraría el dividendo, la tributación, y bueno, pues en este caso cobro el dividendo, pero tendría una doble imposición. Si voy largo, cobro el dividendo, y si voy corto, un poco por resumir, se me cargaría ese dividendo en mi cuenta. Bueno, las comisiones, muy importante. Dependerá del subyacente o el mercado en el que trabajemos. Diferenciemos dos grandes grupos. Por un lado, índices, divisas y materias primas, ¿vale?, que en ese caso simplemente sería el spread de negociación, es decir, la diferencia que tenemos entre el precio de compra y el precio de venta. Y por otro lado, las acciones. Acciones europeas, la tarifa que tenemos el 0,06% con un mínimo de 5 euros por operación. Eso serían las comisiones a grandes rasgos. Cada índice o cada divisa o cada materia prima tiene su spread, pero básicamente un índice, una divisa, una materia prima, lo que yo voy a pagar va a ser mi spread. Si luego además dejo la posición abierta, obviamente a cierre de mercado los días que la considere dejar, pagaré ahí también el coste de financiación. Pero si yo hago operativa intradía, únicamente la comisión, el spread. La comisión ya está incluida en el precio, por lo tanto, en el momento que yo cierre mi operación, en los índices, divisas y materias primas, la ganancia ya es neta para mí. Yo ya he pagado mi comisión al broker, que es lo primero que se me aplica al lanzar mi operación, y en el momento que yo cierre mi operación, ese beneficio o esa pérdida ya es consolidado en mi cuenta, ya he descontado comisiones. Digamos, sería un beneficio pérdida en curso, que si cierro la posición en ese momento, sería para mí o se me descontaría. En el caso de las acciones europeas sería el 0,06% con un mínimo de 5 euros. A modo de ejemplo, una operación de 10.000 euros de valor nominal implicarían 6 euros en compra y 6 euros en venta. Como operamos a mercado en todo momento, ahí las comisiones no están incluidas, sino que se nos descontarían de nuestra balanza el coste de apertura cuando lancemos la operación, y cuando vendamos se nos descontaría el otro coste de venta, ¿vale? No estaría incluida la comisión. Digamos que el beneficio pérdida en curso que yo estoy viendo, si cierro
mi operación sería un beneficio de pérdida bruto. A eso habría que descontarle las comisiones. Como de ejemplo, para 10.000 euros serían 6 euros de compra y 6 euros de venta. Bueno, básicamente sería eso, que es un poco lo que acabo de comentar en la transparencia que estamos viendo. Pagaremos el 0,06%, siempre con un mínimo de 5 euros. En este caso, el nominal que movemos son 52.780 euros, por lo tanto sería el 0,06%. Siempre está calculado sobre ese nominal que yo estoy moviendo en mercado, no sobre la garantía. Las comisiones también se aplican en función del nominal que yo estoy moviendo en mercado, que va a ser distinto, va a ser siempre más grande del margen requerido para poder operar, ¿vale? Entonces, en este ejemplo sería el 0,06% de los 52.780, tanto en compra como en venta, ¿vale? Aquí abajo lo tenemos, sería este importe. Bueno, y luego lo que estaba comentando, básicamente, las comisiones van a depender del subyacente. En este caso estamos viendo un ejemplo del DAX. La horquilla en el DAX es un punto, aquí estamos viendo 83.3, 81.3. En este caso es el contrato estándar del DAX, a 25 euros el punto. Por lo tanto, ¿qué me costaría aquí a mí la operación? Pues el punto de horquilla a 25 euros el punto, una operación me costaría en el contrato estándar. Importante, en los contratos, en los índices, divisas y materias primas, podemos operar con contratos estándar o contratos mini. A cualquier índice, cualquier divisa y cualquier materia prima. Y también tenemos algún contrato micro para, por ejemplo, en el DAX, en el IBEX y demás, tenemos contratos micros. Es decir, nos podríamos mover a 1 euro el punto. E incluso en MetaTrader, que también es una de las plataformas que tenemos disponibles, automáticamente podríamos fraccionar. Entonces, en este ejemplo simplemente serían 25 euros. Y ese es el momento de la venta. En el momento que yo lance la operación de compra, lo primero que harían sería cargarme los 25 euros. Es decir, yo entraría con una pérdida de 25 euros. En el momento que recupere ese punto, si yo ya cierro mi operación, la ganancia sería neta para mí, porque ya he pagado esa comisión. Bien, un poco por ir finalizando. Plataformas, ¿qué tipos de plataforma ofrece IG? Básicamente ponemos a disposición del inversor 3 tipos de plataforma. Tenemos la plataforma propia de IG, que es y L2 también. Tenemos una plataforma propia de IG que lo podemos operar desde el ordenador, desde el teléfono móvil o desde el iPad. Pro Real Time también lo tenemos disponibles, MetaTrader y L2. En cuanto a herramientas de análisis, además de toda la formación que tenemos disponibles, escuela de trading, centro de señales técnicas, autochartismo, insight, calendario económico, noticias Reuters y demás. O sea que en ese aspecto la formación y las herramientas para poder optimizar la operativa son bastante amplias también. Luego, en cuanto a formación, pues lo que estábamos comentando, tenemos una escuela de trading disponible para clientes que tienen cuenta con IG y que tienen fondos en la plataforma, pero que no es obligatorio estar realizando operativas. O sea, el hecho de tener la cuenta abierta no implica en ningún momento que sea obligatorio operar. Es decir, nosotros podemos tener nuestra cuenta abierta, tener fondos en la plataforma, porque estemos esperando algún momento X para entrar en mercado, o simplemente porque nos estamos formando y podemos acceder pues a nuestra escuela de trading. Tenemos una demo limitada, un gestor personal, y también tenemos acceso a la página de DLCs. Bien, al principio he dejado mi correo electrónico, lo voy a poner por si me queréis escribir para cualquier tipo de duda, consulta que tengáis, con total libertad. Aquí lo tenéis, ¿vale? El que quiera escribirme, esa es mi dirección. Una cuenta demo, podemos ver formación, dar seminarios one-to-one, hacemos seminarios one-to-one con el cliente, vemos las necesidades que tiene el cliente y en función de ahí pues comenzamos a movernos, pero siempre realizando una formación importante. Por lo tanto, aquí os dejo mi correo electrónico, carlos.villarroyamesa@ig.com, con 2 L's, 2 R's y con Y. Cualquier duda, consulta, sin ningún tipo de problema, encantado de poder ayudaros. Importante lo que comentaba, el hecho de tener la cuenta no implica ningún tipo de compromiso. Podemos tener la cuenta de manera totalmente gratuita. Yo solamente voy a pagar por mis operaciones que realice. Si realizo una operación, pago por esa operación. Y si quiero operar a los 3 meses, 4 o 5, lo que sea, no hay ningún tipo de problema en ese punto. Por lo tanto, dudas que tengamos, por favor. Sí.
inicial, y luego hay sí, perdón, te explico. Todo cliente que abre cuenta con IG, como comento, no hay coste ni de apertura, ni de mantenimiento, ni de cancelación, y tú puedes tener en la cuenta el capital que tú quieras. O sea, nosotros no marcamos ningún mínimo en ese sentido. El hecho de tener fondos en la plataforma no te compromete en ningún momento a operar. ¿Qué ventajas tienes a esto que te estoy comentando? Tienes acceso al gestor personalizado, que eso por el hecho de tener la cuenta ya lo tendrías. Se ve formación contigo, one to one. Pues yo quiero operar en el DAX. Bueno, pues vamos a ver cómo te quieres mover, cómo quieres gestionar el riesgo, plan de trading. Entonces, se te da todo tipo de formación y además también se te da acceso a una escuela de trading en la cual hacemos webinarios en vivo de manera, son semanales, ¿vale? Entonces esos webinarios tú te puedes inscribir, ahí sí que se da acceso a clientes con las características que te he comentado. No, la operativa al final el cliente decide cuándo quiere comenzar a operar. O sea, nadie en IG no te vamos a forzar, si me permites la expresión, a operar. O sea, cuando tú te veas capacitado para operar, puedes comenzar sin ningún problema. Y también tienes la demo, como comentabas, la demo permanente. O sea que en ese aspecto, digamos, un poco el timing lo vas marcando tú según te vayas viendo. Siempre tienes el apoyo de tu gestor para darte todo tipo de soporte y ayuda a la operación. A ver, en ese aspecto tendría que siempre nosotros recomendamos que acudas a un asesor para que te indique exactamente cómo tributar el producto. ¿Vale? Nosotros obviamente sí que te facilitamos todo tipo de la información fiscal, pero en ese aspecto el tema nosotros lo tenemos entendido que es efectivamente así, pero siempre no somos fiscalistas al fin y al cabo. Entonces en ese aspecto sí que recomendamos que acuda al asesor para que le indique cómo... Hay una reducción sobre el dividendo. Eso es. Cómo tributar el producto. Ahí sí que es así. Nosotros le facilitamos el resumen fiscal de sus operaciones, pero el cómo tributarlo, el cómo imputárselo usted en su declaración, sí que es recomendable siempre que consulte a su asesor para que le indique exactamente cómo proceder a ello. ¿Coste de financiación a largo plazo? El coste de financiación a largo plazo sería el 2,5% aproximadamente, ¿vale? El 2,5% del nominal de la operación. Es decir, a modo de ejemplo, una operación de 10.000 euros de valor nominal, 2,5% serían 250 euros anuales. Para sacar el coste día divides entre 360 y te saldría del orden de entre 60 y 70 céntimos por día. En el futuro obviamente no, en el futuro no habría coste de financiación. ¿Vale? También tienes la opción de operar sobre CFD, sobre contratos de futuro, pero el coste diario, el coste de financiación, calcularé el 2,5% en acciones, en índices. Divisa sería la tasa TOMNES, ¿vale? Que es una tasa como tal que se publica de manera diaria y que sí que llamas por teléfono y se te dice. En acciones, en los índices. En acciones, en los índices y en materias primas no, porque está basado... Bueno, en materias primas también, pero también tienen los futuros. O sea, fundamentalmente serían acciones en los índices esta comisión que te acabo de indicar. Más o menos por cada 10.000 euros como entre 60 y 70 céntimos más o menos serían. Aprox. Más dudas, por favor. ¿Qué iba a decir? A ver, la plataforma por real time es de pago, ¿verdad? Plataforma por real time con 4 transacciones, o sea, el coste son 30 euros, pero si el cliente hace 4 transacciones, 2 compras y 2 ventas, esos 30 euros no se le cargan. 2 compras, o sea, 2 operaciones, 2 entradas y salidas. Eso es. 2 operaciones completas Al mes. es coste de servicio por medio natural. Entonces, que quieres desconectarlo, porque además puedes decir cuando quieres, tú mismo en las preferencias de la plataforma puedes activarlo o desactivarlo. Si ya, por ejemplo, yo no sé, Navidad, te pongo el ejemplo y dices, mira, yo en diciembre no voy a hacer nada. Pues antes de que termine noviembre lo desactivas y no estás obligado. O sea, eso es en todo momento customizable, si me permites el ejemplo. Y serían con 2 entradas y 2 salidas, lo tendrías gratuito. Si no, 30 euros. Sea cual sea el DAX un euro, sea... Sí. O sea, tamaño mínimo será un contrato estándar o un contrato mini, pero da igual que la hagas en el DAX, que la hagas en el Santander. O sea, eso al final, como decías.
únicamente, al final es lo que hemos hablado. O sea, el market maker únicamente lo que hace es replicar el precio del mercado, y únicamente lo que hacemos es incluir la comisión. Que en algún momento, debido a la volatilidad, pueda mejor incrementarse la horquilla, puede ocurrir debido a que a lo mejor pues en ese momento pues hay menos intervinientes en el mercado, o la liquidez es más complicada poder garantizarla, pero eso sí que podría darse. Claro, no es habitual tampoco, pero puede ocurrir. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si no, cualquier duda que tengáis o consulta, con total libertad, me escribís al correo y encantado de poder ayudaros. Muchísimas gracias. Si queréis alguna duda luego que me queréis preguntar personalmente, encantado. Os dejo con la segunda parte de la ponencia que va a hacer mi compañero Sergio. Bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Ávila, soy analista de mercados en IG. Llevo 5 años en la firma, pero mis comienzos en el mundo de la bolsa no empezaron aquí. Mis comienzos invirtiendo en bolsa empezaron el primer año que fui a la universidad, que hace ya 12 años, en Salamanca, antes de llegar a estudiar económicas, administración y dirección de empresas. Ya había leído libros acerca de la bolsa y fue el primer año ahí cuando empecé ya directamente a lo que es la inversión. La primera cuenta que tuve fueron 2.000 euros que mi madre me prestó, y empecé a invertir en warrants. Podéis imaginar cómo salió la cosa, ¿no? Pues los 2.000 euros me duraron 2 años aproximadamente. Sí. Hola, ¿se oye bien? Bien, los 2.000 euros me duraron aproximadamente 2 años. ¿Vale? Yo lo que hacía era operativa en warrants, en acciones, en Resol, BVA, pero el hecho de no conocer bien el producto al 100%, o sea, estuve 2 años invirtiendo pero sin conocimiento completo del producto. Al final el warrant lo que tenía era que para calcular la prima necesitabas ciertos valores, necesitabas calcular la beta, necesitabas calcular el tiempo hasta el vencimiento. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que me vencieron los warrants y quedé a cero. Imagínate mi madre cómo estuvo, que hasta que le pude explicar que no pasaba nada, que el comienzo de esto iba a ser en el futuro, ¿no? Así fue como empezó. A partir de ahí pues empecé a leer más y empecé con los CFDs. Empecé a invertir por mi cuenta en CFDs hasta que hace 5 años entré en IG. Lo que yo quiero decir con esto es que es muy importante conocer bien el producto, por eso la presentación que nos ha hecho mi compañero Carlos es una presentación de 1 hora en la que se explica al completo el funcionamiento como tal, qué son los CFDs, quién es IG, para coger la confianza de quién es el broker y saber también cuáles son las herramientas que hay para poder limitar los riesgos, la importancia de los stop, y si operamos sobre todo en aquellos mercados en los que pueda haber huecos de mercado, conocer el stock garantizado. Yo sí que comento que sí, obviamente si se va a hacer operativa intradía, el stock garantizado pues en principio no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el riesgo de gap pues es muy reducido. Si operamos en acciones en las que hay un cierre de mercado y al día siguiente hay una preapertura, ahí sí que efectivamente es importante conocer el funcionamiento de los stocks garantizados y poder aplicarlo. Bien, pues en este caso, estrategias de trading en mercados con alta volatilidad. Como siempre, un aviso sobre riesgos. Los CFDs, la CNMV considera que es un producto no adecuado para inversores minoristas, que es un producto en el que se puede perder más que el depósito inicial. Por lo tanto, importante siempre, ya sea operar en CFDs o operar en cualquier otro tipo de producto, importantísimo conocer el riesgo que conlleva y siempre hacer un seguimiento constante de las operaciones. Bien, importantísimo. Esto entiendo que todo el mundo lo conoce. Cualquiera que haya operado en bolsa pues sabe que el mercado pues se basa en tendencias. Por lo tanto, hay dos principales movimientos en el mercado. Uno sería el mercado en tendencia y otro sería el mercado en rango. Es decir, cuando el precio vemos que comienza a subir, que hace mínimos que son crecientes, pues por ejemplo en este caso vemos que estamos en una tendencia alcista.
En cambio, si fuera al revés, si fueran máximos decrecientes, estaríamos en una tendencia bajista. Hasta aquí todo correcto, ¿no? Luego, por otro lado, también tendríamos lo que es el mercado en rango. El mercado en el que no hay una tendencia, sino que hace picos de sierra, subidas y bajadas entre dos niveles de cotización, en el cual pues, se pueden hacer diferentes estrategias. Por lo tanto, lo principal antes de poder hacer cualquier tipo de plan de trading es conocer cuáles son los dos movimientos que hay en el mercado, que uno es el movimiento en tendencia y otro es el mercado en rango. Bien, esta es la base principal. Mucha gente no empieza a invertir sin conocer básicamente esto, que es lo inicial, lo básico, ¿no? En cuanto a las estrategias que se pueden llevar a cabo, pues tendríamos el trading en favor de la tendencia, trading en contra de la tendencia, trading en máximos y mínimos del rango y trading de ruptura o breakouts. Bien, estas dos primeras serían operativas cuando tenemos una tendencia definida y esto es cuando tenemos un rango definido, ¿vale? Que no hay tendencia. Bien, trading en favor de la tendencia. El trading en favor de la tendencia es que el primero que tenemos que hacer es detectar cuál es esa tendencia. Una vez que la hemos detectado, lo que vamos a hacer es buscar oportunidades en esa dirección. Normalmente, si vamos a hacer day trading o vamos a hacer scalping, pues hay que hacer análisis en time frames, en horizontes temporales diferentes. Por ejemplo, para el day trading pues se pueden hacer inicialmente ver time frames de 4 horas, 1 hora, para luego hacer operativa pues en gráficos de 30 minutos, 15 minutos. Si vamos a hacer scalping, que es operativa rápida, en la que queremos hacer muchas operaciones en muy poco tiempo, lo primero que tenemos que ver también es en time frames un poquito superior, 30 minutos, 15 minutos, ver cuál es la tendencia principal y únicamente posicionarnos en horizontes temporales más pequeños, pero solamente en favor de esa tendencia. Por lo tanto, esto sería trading en favor de la tendencia, ¿no? Pues por ejemplo aquí vemos cómo inicialmente hay un mínimo, posteriormente hay otro mínimo creciente. Si unimos estas dos líneas vemos que ya comienza a haber una tendencia, de manera que en el momento en el que el precio vuelve a la línea de tendencia podemos plantearnos hacer una operación en favor de la tendencia. ¿Cuándo lo podemos hacer? Pues en el momento, aquí lo pongo en líneas porque me gusta habitualmente ver los precios de cierre. Sí que obviamente luego utilizo también las velas japonesas, pero los precios de cierre sobre todo me indican cuál es exactamente la resistencia real, porque muchas veces una vela me puede indicar una mecha superior, me puedo creer que esa es la resistencia, pero realmente esa no es la resistencia. Según mi punto de vista, preferiblemente tener los precios de cierre para que realmente cuando hay una ruptura sea una ruptura real y que podamos disminuir el riesgo de que pueda haber luego un movimiento contrario. Por lo tanto, aquí, una vez que hemos definido la tendencia, vemos que ya hemos fijado la línea de tendencia principal. Vemos que también que aquí tenemos una media móvil. Esta media móvil también me está indicando que tiene pendiente positiva. Lo que haríamos aquí es esperar, como ya tenemos aquí un máximo, lo que podríamos hacer aquí es, obviamente nos vamos a situar en favor de la tendencia, pero lo que podemos ver es que aquí también se está formando un poquito de rango lateral en este tiempo. Por lo tanto, aquí la ideal sería entrar en favor de la tendencia principal, pero una vez que a precio de cierre haya superado la resistencia. Aquí se vería mejor en velas, sería en el momento en el que la vela haya superado esa línea que hemos fijado como resistencia principal. Ahora hablaremos de resistencias y soportes. A partir de ahí, entrar alcista. Para esto están las órdenes tipo stop. O sea, hay un tipo de orden, tenemos las órdenes a mercado, tenemos las órdenes tipo límite y tenemos las órdenes tipo stop. Si nosotros pensamos que aquí la línea de tendencia es uniendo estos dos mínimos crecientes, de manera que en el momento en el que venga aquí el precio a la línea de tendencia puedo hacer una posición alcista, yo aquí podría poner una orden de tipo límite, es decir, en el momento en el que me toque cualquier punto de la línea de tendencia que se me posicione alcista. O si queremos en cambio entrar a un precio superior, es decir, una vez que esperemos que haya una ruptura, si queremos entrar a un precio superior, lo que haríamos aquí sería poner una orden tipo stop. Esos son los dos tipos de órdenes que hay condicionadas en la plataforma de IG. Tendríamos a mercado y condicionadas. Bien, esto sería en cuanto a una operación en favor de la tendencia. Luego tendríamos el trading en contra de la tendencia. El trading en contra de la tendencia, igual que la primera operativa que acabamos de ver, vamos a identificar primero cuál es la tendencia principal y en este caso se buscan oportunidades de trading en dirección opuesta.
Yo esto no lo recomiendo inicialmente, hasta no tener mucha experiencia operando en bolsa, yo inicialmente eliminaría este tipo de trading, porque es un tipo de trading más arriesgado. Es decir, operar en contra de la tendencia principal sí que es cierto que puede dar mucha rentabilidad en un corto plazo, pero si en el momento en el que se dé la vuelta y entre en tendencia principal, podemos quedarnos enganchados y por lo tanto para tener en ese sentido una operativa mucho más rápida en la que ya tengamos mucha más experiencia. Por lo tanto, principalmente intentar buscar trading en favor de la tendencia. Aquí vemos que en el momento en el que la tendencia mayor está exhausta, está agotada, intentaremos conseguir un cambio de dirección lo antes posible. Por lo tanto, digo que esto sería, pues, por ejemplo, una tendencia que viene siendo alcista, una resistencia que veamos, ahí poner una posición contraria a la tendencia. Para eso se utilizan algunos indicadores que me puedan dar divergencias. Ahora después veremos también indicadores. Pero principalmente yo recomiendo, para empezar, el que ya tenga experiencia puede hacer todo tipo de trading, pero el que esté empezando, que haga solamente trading en favor de tendencia o trading en rango con rupturas, que ahora lo mostraremos también. Este estilo de trading presenta algo más de riesgo que el trading tendencial, pero también puede dar grandes beneficios. Por lo tanto, bueno, a medida que vayamos cogiendo experiencia, pues vamos ampliando tipos de trading que podamos realizar. Aquí, por ejemplo, vemos cómo hemos lanzado una línea de tendencia principal. Tenemos también aquí una media de 20 periodos que la hemos puesto en diferentes colores, cuando está bajista en color rojo y cuando está alcista en color verde. Y vemos también que, llegado a la parte máxima, a la parte alta, aquí también se ha lanzado una línea de tendencia inicial, de más corto plazo. El precio hace un pullback de nuevo a esa línea de tendencia y a partir de ahí decimos, oye, mira, está tocando esa resistencia, creo que por el momento es complicado, ¿no?, que pueda romper de forma sencilla y que lo más probable que pueda hacer es que haya una corrección. Aquí, en este sentido, pues uno se puede plantear hacer una operación contra tendencia, lo cual es bastante arriesgado, porque si nosotros nos posicionamos aquí y rompe al alza, nos quedamos enganchados y por lo tanto es mayor riesgo. Pero bueno, existe este tipo de trading. Luego tendríamos dentro de las opciones, las dos opciones que hay, hemos dicho trading en tendencia, trading en rango. Aquí tendríamos el trading en máximos y en mínimos del rango. Es decir, cuando nosotros ya vemos que lleva mucho tiempo cotizando en un rango entre dos niveles, lo que podemos hacer es aprovecharnos de esos movimientos. O sea, cuando llega al máximo del nivel, una posición bajista, buscando un objetivo en la parte inferior, y cuando llega a la parte inferior, poner una posición alcista, buscando un objetivo en la parte superior. Ahí eso también nos permite ajustar muchísimo los stop, porque pondríamos, si estamos posicionados, es decir, si estamos en un rango, vamos a ver si en la siguiente, por ejemplo aquí, vemos que aquí que estamos en un rango, ¿no?, en un movimiento en el que llega a la parte máxima y comienza a caer. Aquí lo bueno que tiene este tipo de trading es que es bastante positivo, en el sentido de que es muy rentable, porque en el momento en el que toca la parte superior, lanzamos una orden tipo límite de venta, ajustando muchísimo el stop. O sea, lo ponemos un poquito por encima, muy cercano, de manera que si rompe hacia arriba, pues enseguida me salta el stop. Por lo tanto, el riesgo es reducido y el objetivo potencial pues sería toda la caída del rango. Igual la parte inferior, pues si yo vengo que toca la parte inferior, aquí pues igual puedo poner una orden tipo límite de compra con el stop muy ajustado, de manera que voy a buscar el objetivo de la parte superior del rango. De manera que aquí el ratio beneficio-riesgo, que es lo que comentaba antes Carlos, sería más de 2 veces, incluso habría que calcularlo, ¿no?, pero más de 3. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo quisiera entrar por estas zonas, podría, si quisiera arriesgar un poco menos, poner el stop por debajo del mínimo anterior, que sería este, y vemos cómo esta distancia sería el riesgo máximo cuando tenemos como 3 veces el objetivo de beneficio. Bien, ese sería el trading en máximos y mínimos del rango. Si tenéis alguna duda, porque a lo mejor quizás voy un poco rápido, si tenéis alguna duda me cortáis, me preguntáis y encantado de poder resolver las dudas. Luego, sí. En un rango, cuando estás arriba o abajo, sí, tú das la orden de venta o compra, al final,
con el speaker y todo eso, con la función del broker, te quedas en la mitad de... No, hombre, aquí ten en cuenta que el broker, por ejemplo, esto es el Eurostock. El Eurostock tiene aquí un punto de spread. Estamos hablando de un gráfico de 30 minutos. Hay una distancia de entre 3.500 y 3.600. Hay más o menos unos 25 puntos, 20 puntos. Pero son cortas. 20 puntos. Bueno, hay Menos distancia en el rango. Hay menos distancia en el rango, tú estarías pagando un punto de spread, más o menos, pero estarías buscando 20 puntos de beneficio. Por lo tanto, es rentable la operación. Bueno, aquí en este caso es este. Todo va a depender del horizonte temporal en el que operemos. A mayor horizonte temporal, obviamente, el rango va a ser mayor. Si nos vamos a un horizonte temporal de scalping para, por ejemplo, un minuto, pues ahí sí que efectivamente habrá que buscar mercados en los que el spread sea muy reducido. Al final, de lo que se trata es ver qué tipo de trader quiero ser. Quiero ser un trader que haga operativa a una semana vista, es decir, que abra una posición y que se cierre de aquí a 4 o 5 días. Pues eso yo me iría a gráficos diarios, gráficos 4 horas, para poder hacer el análisis. ¿Que quiero hacer trading intradía? Pues ahí en ese sentido sí que se van a ir ajustando más. El rango que se va a mover en intradía va a ser más corto que de lo que se pueda mover en una semana. El precio. Entonces, a medida que yo voy ajustando mi tipo de trading, que puede ser swing trading para más de un día, day trading para el trading intradiario, o ya si nos vamos a scalping, scalping ya sería buscar muy pocos puntos, a lo mejor una distancia de 4 o 5 puntos de beneficio y me salgo, pago un punto de spread, pero cojo 4 o 5 puntos. Eso depende ya del trading que quieras hacer y del tiempo que tengas para poder analizar el mercado. Si yo tengo mucho tiempo para analizar el mercado y puedo estar, por ejemplo, 8 horas delante de la pantalla, pues puedo hacer scalping. Puedo hacer scalping, o sea, puedo estar buscando momentos en los que directamente voy a entrar muchas veces en el mercado. No me va a importar pagar esa comisión porque voy a intentar rascar máximas veces posibles una mínima distancia de puntos. ¿Que tengo menos tiempo para poder analizar el mercado? Pues a lo mejor digo, pues mira, voy a analizar el gráfico diario, voy a buscar un movimiento mucho más a largo plazo, los stops van a estar más alejados, por lo tanto mi posición, el tamaño de mi posición va a ser más reducida. ¿Vale? Por ejemplo, imaginemos que yo quiero comprar Banco Santander. ¿Vale? Yo abro por la mañana y veo que ayer cerró, por ejemplo, a 5.50. Analizamos el índice del IBEX 35, que se puede ver antes de la apertura más o menos cómo va a abrir, y pensamos que a lo mejor va a abrir en 5.55, por poner un ejemplo, ¿no? El Santander. Vemos que a lo mejor normalmente el rango que se suele mover pues son 50 céntimos al día. Eso va a depender también del mercado, ¿no? No siempre se va a mover lo mismo, pero bueno, vamos a estipular que se va a mover 50 céntimos, es decir, de 5,55 a 6,05. En ese sentido, el tipo de operativa que yo voy a hacer, pues el stop va a ser más ajustado. A lo mejor puedo decir, pues mira, como voy a hacer intradía, operativa en la que voy a buscar 50 céntimos, voy a poner un stop en 20 céntimos de distancia. En cambio, si yo hago una operativa de más largo plazo en la que en vez de buscar 50 céntimos, estoy buscando a lo mejor una distancia de 3 euros, a lo mejor mi stop lo tengo que alejar un poco más y ponerlo a lo mejor en un euro en vez de 50 céntimos. ¿Qué diferencia hay? Pues que si mi porcentaje de riesgo sobre mi cuenta, imaginemos, tenemos 10.000 euros en la cuenta y yo quiero arriesgar un 3%. Normalmente la gestión del riesgo pues suele estar entre el 1% y el 3%. Imaginemos que digo, pues mira, yo de cada operación que haga, el máximo de riesgo que voy a asumir van a ser 300 euros, que es mi 3%. ¿Qué ocurre? Que si yo, para calcular el número de acciones que yo tengo que coger, voy a dividir los 300 euros que estoy arriesgando entre cuánto quiero yo arriesgar por cada título, por cada acción. Por ejemplo, si yo quiero arriesgar 50 céntimos por acción, pues lo que haría sería dividir los 300 euros entre 50 céntimos y lo que me dé, ese sería el número de títulos máximo, de acciones máximas que yo tendría que coger. Si en vez de poner 50 céntimos pongo un euro, divido 300 entre un euro, me van a dar menos títulos. El riesgo va a seguir siendo 300 euros, pero estoy alejando más el stop, estoy haciendo una operación más de largo plazo. Eso ahora después lo vemos un poquito más en profundidad en la parte de gestión del riesgo. Entonces, el otro tipo de operativa que tenemos en cuanto a lo que es el rango sería trading de rupturas o breakouts.
Inicialmente lo que hacemos es identificar cuál es el rango de trading y vamos a intentar captar el beneficio tomando una posición cuando se produce una ruptura hacia cualquiera de los dos lados. O sea, una vez que tenemos pues una parte superior, una parte inferior, lo que queremos es, en el momento en el que rompa hacia arriba, coger esa posición, y en el momento en el que rompa hacia abajo, coger la posición bajista. Esto es bastante efectivo cuando el mercado ha estado cotizando en un rango estrecho. O sea, cuanto más estrecho sea el rango, mayor va a ser la expectación ante un gran movimiento que se va a generar entre los traders. Normalmente cuando hay un rango lo que hay es una lucha de poderes entre los alcistas y los bajistas. De manera que en el momento en el que hay una ruptura, quiere decir que han ganado, por ejemplo, si rompe por arriba, pues han ganado los alcistas. Quiere decir que han ejercido más presión en compras y por lo tanto por eso sube y suele subir con fuerza. Si es al contrario, pues estamos en un rango, hay movimientos en los que sube, aquí empiezan a entrar ventas, baja, empiezan a entrar compras y por eso se mueve en un rango lateral. En el momento en el que rompe por la parte inferior, quiere decir que los bajistas, los vendedores, tienen más fuerza, han hecho más presión y por lo tanto ha roto el rango hacia abajo. El objetivo aquí va a ser estar preparado para que cuando se produzca ese movimiento estemos listos para atraparlos. Normalmente aquí va a depender de cómo sea el rango, pero bueno, normalmente el objetivo principal, si tenemos que definir un objetivo principal en una operativa de ruptura, va a ser el tamaño del rango. O sea, en este caso podemos coger 1 a 1. El beneficio va a ser, si por ejemplo el rango, imaginemos que cotiza entre 5 euros y 5,50, el objetivo de beneficios van a ser 50 céntimos, que es el tamaño total del rango. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues poner a lo mejor un stop en 25 céntimos para tener un ratio 2 a 1. Eso va a depender de cuál será el tamaño que tenga ese rango. Y aquí funcionaría con órdenes tipo stop. Es decir, pondríamos una orden por encima del precio de la parte superior de compra o una orden por debajo de venta, por debajo de la parte inferior del rango, para que automáticamente en el momento en el que hay una ruptura se me ejecute esa orden o alcista o bajista. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, esta es la misma operación anterior. Vemos cómo pues, tenemos la tendencia de fondo alcista. Vemos cómo llega un momento dado en el que se frena esa tendencia y empieza a generarse un rango. Aquí vemos, hacemos el tamaño del rango, que es lo que está la parte más coloreada. De manera que si ponemos una orden por encima de este precio, en el momento en el que se ejecute esa orden, si extendemos el rango, pues tenemos el 100% de esa posición. Obviamente esto todo al final son probabilidades, no siempre que hagamos esto nos va a salir al 100%, pero lo que hacemos poniendo órdenes tipo stop en este tipo de operativa es aumentar las probabilidades de éxito a la hora de lanzar la orden. A nosotros lo que nos interesa en ese sentido, yo normalmente soy la persona pues, que da la formación para clientes una vez por semana, 2 veces por semana. Nuestro principal objetivo a la hora de dar formación es que el cliente tenga las herramientas necesarias para que el porcentaje de éxito que tenga a la hora de hacer sus operaciones sea el máximo posible. Y aparte, pues que cada vez que tenga una operación perdedora, pues que esté bien limitada, ¿no? Que sea el mínimo posible. Al final, nosotros somos un broker que lo que nos interesa es que el cliente esté cuanto más tiempo mejor con nosotros. Eso es obvio, ¿no? Al final esto no es una relación a corto plazo, sino que lo que queremos es que el cliente esté durante muchos años con nosotros. Tenemos clientes que llevan con nosotros 8 o 10 años, desde que empezamos, desde que se abrió la oficina, siguen operando y es nuestro objetivo. Seguimos. Bien, aquí estaríamos en cuanto ya una vez que tenemos claras pues qué son las tendencias, qué son los rangos, que es lo principal. Tenemos claro que se puede operar a favor de la tendencia, en contra de la tendencia, y tenemos claro que se puede hacer operativas en máximos y mínimos del rango y operativa de rupturas, ya sea por la parte superior o por la parte inferior. Aquí tenemos estrategias con indicadores. Empezamos ya, una vez que conocemos ya la acción del precio, que es lo que hemos comentado hasta ahora, le vamos añadiendo algunos indicadores que nos aumenten esas probabilidades de acierto a la hora de entrar en el mercado. Comenzamos con los soportes y resistencias. Esto es importantísimo. Siempre antes de poder operar hay que conocer estos dos conceptos, ¿no? Que es el soporte, que es la resistencia, y siempre intentar pues hacer un análisis en horizontes temporales de un plazo superior antes de poder entrar al mercado para tener
claro cuáles son esos niveles en los que se puede frenar el precio. Entonces, ¿qué sería un soporte? Un soporte es un nivel después de una tendencia bajista en la que el precio encuentra un suelo, o sea, el precio ya se frena ahí empiezan a entrar compras, de manera que llega un punto en el que ya no baja más, sino que comienza a rebotar, a subir. Aquí los posibles compradores ven que el precio ya ha caído bastante y deciden que es un buen momento para entrar en el mercado. Lo que hace es que se elimina el exceso de oferta que había, la tendencia bajista, la oferta y la demanda se vuelven a equilibrar y por eso se detiene la caída. En ese punto es un punto en el que se detiene, que la oferta y la demanda ya han llegado a un punto que se equilibra, y a partir de ahí pues la demanda comienza a ser superior a la oferta y por eso hay un repunte en la cotización. Lo mismo para la resistencia, ¿no? En una resistencia sería después de una tendencia alcista, el precio va a encontrar un techo para detener su subida y a partir de ahí es que lo que ocurre es que los posibles vendedores ven que el precio ya ha subido suficiente y deciden que es un buen momento para salir del mercado. Por lo tanto empiezan a ejecutar órdenes de venta. Esto elimina el exceso de demanda que había inicialmente, hay un equilibrio entre la oferta y la demanda y a partir de ahí se detiene esa subida y el precio comienza inicialmente a caer, que luego posteriormente lo puede volver a testar, pero ese sería lo que es el concepto, ¿no?, de soporte y resistencia. Entender estos dos conceptos nos va a ayudar a desarrollar una estrategia de operaciones disciplinada. Importante, lo primero, si vamos a hacer operativa en cuanto a lo que es price action, lo que sería acción del precio, conocer bien soportes y resistencias. Bien, pues aquí tenemos, por ejemplo, una operativa en la que se ha frenado el precio, pues un soporte que a partir de aquí ya empieza a rebotar. Una resistencia, vemos que aquí llegó en un momento dado, toca ese precio, vemos que son precios de cierre aquí, toca ese precio, cae, vuelve a tocarlo de nuevo y vemos que se para en ese mismo nivel. Por lo tanto quiere decir que ahí ya lo que empiezan a entrar son órdenes de venta que hacen que el precio caiga, hasta que en algún momento dado lo acaba por romper, que aquí es donde hay que estar preparados también para posicionarnos en ruptura de esa resistencia, ese breakout. Bien, en cuanto a los indicadores, empezamos con el estocástico. Aquí el estocástico tiene tres parámetros, hay dos líneas que suelen ser que se llaman porcentaje K y porcentaje D, tres parámetros que se pueden modificar en la plataforma de Pro Real Time. Ahora lo muestro para que podáis ver cómo se añade. El número por defecto normalmente suele ser de 14 periodos, aunque algunos analistas utilizan 10. Yo normalmente lo suelo dejar también en 14, no lo modifico. Pero sí, dependiendo del horizonte temporal. Si queremos operar en más corto plazo, pues se puede reducir ese periodo. Aquí la interpretación indica que lo que es el estocástico tiene dos líneas de referencia, cotiza entre 0 y 100. El porcentaje K indica las zonas de sobrecompra y sobreventa, pero debe compararse con el porcentaje D, ¿vale? Debido a su fuerte volatilidad. Solamente con el porcentaje K ya podríamos ver si está sobrecomprado o está sobrevendido, pero si lo comparamos con el porcentaje D nos va a dar cruces que nos puede dar más información hacia dónde se puede mover el precio. El aspecto práctico es que cuando el porcentaje K cruza al alza al porcentaje D, lo que nos va a dar una señal de compra, y cuando el porcentaje K cruza a la baja por debajo del porcentaje D, se dará una señal de venta. Obviamente esto no va a ser siempre al 100% como tal, pero sí que nos puede servir para poder plantearnos hacia dónde se puede mover el precio. Luego tendremos que añadir más cosas, ¿no? Pues la acción del precio como tal, para poder decidir si realmente comprar o vender. Pero como tal nos da ya información el estocástico. Aquí en este caso también los estocásticos nos proporcionan buenas señales de divergencia. Obtenemos una divergencia alcista cuando la curva de precios alcanza un nuevo mínimo, mientras que el estocástico se mantiene por encima de su mínimo precedente. Y se obtendrá una divergencia bajista cuando la curva de precios alcanza un nuevo máximo, mientras que el estocástico se va a mantener por debajo de su máximo precedente. Lo vemos un poquito más en cuestión. Bueno, aquí vemos cruces, por ejemplo aquí cruza el estocástico. Ahí, esto es importante ver que haya volatilidad en el mercado para utilizar el estocástico, porque si el mercado se mueve
con poco movimiento, como venimos, por ejemplo, en los últimos tiempos vemos que los índices a nivel general están subiendo, índices americanos están tirando del carro con respecto a los índices europeos, excepto el IBEX, que va por sus derroteros. Cuando hay poca volatilidad, pues el estocástico no funciona tan bien. Importante que haya un poquito más de volatilidad para que un cruce pues me dé un movimiento fuerte, rápido, para poder obtener ese posible beneficio. Aquí vemos un cruce en el estocástico que coincide con este punto. Pues esto sería, según si utilizásemos únicamente el indicador, un punto de entrada. Punto de salida pues sería cuando me cruza a la baja el porcentaje K con el porcentaje D, sería aquí en este punto. Tenemos otro punto aquí, otro cruce que coincide con este nivel, esta vela verde, y nos cerraría la posición en ese nivel, ¿no? En este cruce bajista. Esto, bueno, pues inicialmente sirve para tener una referencia. Obviamente no hay que usarlo únicamente el indicador como tal para poder tomar una decisión de entrada o de salida. Bien, ProScreeners. Dentro de lo que es ProRealTime hay una herramienta que se llama ProScreener, que lo que nos va a permitir es añadir una serie de parámetros de manera que automáticamente me indiquen qué mercados se están dando en ese momento esos parámetros. Voy a conectarme un momentín a lo que es ProRealTime para poder poner el ejemplo y que lo podéis ver en pantalla. Bien, aquí tengo el gráfico de ProRealTime. Dentro del gráfico de ProRealTime, en la opción de mostrar, hay una opción que pone ProScreeners, ¿vale? Que es lo que comentaba. Si yo me vengo aquí a ProScreeners, yo ya tengo aquí unos ProScreeners generados, pero se pueden añadir. O sea, inicialmente yo puedo dar a esta llave inglesa y dentro de esta llave inglesa puedo generar un nuevo ProScreener. Aquí dentro de las condiciones, si dentro de las condiciones me va a decir que seleccione cuáles son los indicadores que quiero tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver si... Yo aquí tengo diferentes indicadores, por ejemplo, estábamos comentando el estocástico, que lo voy a añadir. Añadimos el estocástico, lo dejamos tal cual, se puede modificar. Y vamos a poner que me busque mercados en los que haya un cruce alcista, por ejemplo, es decir, que me pueda dar, en lugar de pensar que pueda entrar en alguno de los mercados que me indique el ProScreener. Por lo tanto, lo que haría sería dar en condiciones el estocástico cuando me cruce por encima al porcentaje D, el periodo actual, le damos a aceptar. Aquí seleccionamos qué tipo de mercados queremos trabajar, si queremos acciones, si queremos únicamente commodities, divisas, índices. Bueno, pues sería seleccionar. Vamos a poner, por ejemplo, en gráfico de 30 minutos y vamos a eliminar las acciones. Elimino las acciones porque aquí yo no las tengo en tiempo real. Como comentaba Carlos, nosotros somos creadores de mercado en índices, divisas, materias primas. El sentido de que seamos creadores de mercado indica que añadimos un spread en el precio. Preguntaba antes si a la hora de que haya volatilidad aumentamos el spread. Si hubiese un aumento del spread, nosotros avisamos con antelación. Por ejemplo, en la época del Brexit, ¿no? que era probable, ¿no?, que pudiera haber mucha volatilidad. Pues se avisó con antelación de que el riesgo que nosotros asumimos al cubrir una posición en un mercado en el que la volatilidad aumenta es mayor. Por lo tanto, por eso también en esos momentos pedimos un coste superior a esa operación. Pero siempre se avisa con antelación. O sea, en ningún momento el cliente se va a encontrar con que se le ha subido el spread sin que lo sepa. Eso no se va a dar el caso. Bien, ponemos 30 minutos, criterio de ordenación, voy a poner variación desde la barra anterior. ¿Vale? Lo quedo ya configurado. Aquí hemos visto que lo que he hecho ha sido estocástico, que cruza por encima al porcentaje D, o sea que lo que quiero es que me dé un cruce al alza. Y aquí en el criterio de ordenación lo que he puesto es desde la barra anterior. Como lo tengo en gráfico de 30 minutos, pues tendría que poner las barras. Si utilizase gráfico diario podría poner variación desde el día anterior. Por lo tanto lo indico, le doy a ejecutar ProScreener. Y aquí me van a aparecer aquellos mercados en los que en principio debería de estar habiendo un cruce entre el estocástico al alza. Vamos a poner, este es el Ethereum. Aquí no está añadido el estocástico. Vamos a ver.
Aquí lo vemos como el sistema automáticamente me encuentra que en el Ethereum ahí está dando un cruce el estocástico al alza, de manera que aquí ya pues me puedo plantear ver, oye, que ha habido una corrección, pensamos que puede haber de nuevo movimiento alcista en búsqueda de la resistencia, pues eso ya sería habría que valorarlo en base a cómo se esté comportando el mercado. Pues aquí ahora mismo estaríamos viendo que se cotiza dentro de un rango. Más o menos tenemos el máximo en la zona de, no sé si se ve en pantalla. Vamos a ver. Tendríamos el máximo del Ethereum en 311 dólares, porque en este caso es cotizado en dólares, y vemos cómo está intentando pues haber un movimiento alcista. Aquí pues vemos que está dentro del rango, por lo tanto tendríamos la primera resistencia en niveles de último soporte, los 306, que está muy cercano. Pues bueno, pues aquí lo principal sería, oye, que vemos que hay un cruce en el estocástico, que creo que puede haber una tendencia alcista, pues quizás sea preferible esperar a una superación de la resistencia para poder entrar con mayor acierto, ¿no? Con mayor probabilidad de acierto. Pero eso es lo bueno que tienen los ProScreeners. O sea, aquí en este caso, en ProRealTime, se puede hacer ProScreener de cualquier tipo de estrategia que cada uno utilice y automáticamente le va a aparecer todos los mercados que en ese momento se estén dando esas condiciones. Por lo tanto, esto sería el primer indicador a utilizar, el estocástico. Bien, continúo. Obviamente, lo que son los indicadores habría que combinarlos con la parte de acción del precio, con lo que hemos visto antes, ¿no? Si estamos en tendencia alcista, si hay una corrección, pues podemos poner una orden tipo, por ejemplo, una tendencia alcista. Hay una corrección, aquí podríamos poner, si toca la línea de tendencia, una orden tipo límite en favor de la tendencia, o una orden de tipo stop por encima de una superación de una resistencia. Aquí también lo bueno que tiene en la parte de ProRealTime, el ProScreener, por ejemplo, para aquellos, hay inversores que les gusta operar sobre todo en acciones que estén en máximos históricos. Se puede poner también que te dé todas las acciones que hay en el mercado que se estén cercanos a sus máximos históricos. De manera que no tienes que andar una por una buscando, sino que automáticamente te dan todas las acciones que están cercanas a sus máximos históricos, y a partir de ahí, si quieres hacer un análisis fundamental de la compañía para saber realmente a qué se dedica y si puede seguir subiendo, pues hacer ese análisis. Pero nos da muchísima más información que si tenemos que andar una por una buscando cada gráfico. Bien. Vale, lo he parado. Bueno, pues continúo desde aquí, que parece ser que no funciona ahora el mando. Bueno, continuamos desde aquí. El primer indicador que hemos dicho entonces era el estocástico, luego tendríamos la parte del momentum. El momentum a mí me gusta bastante, yo lo utilizo bastante, y nos da dos opciones. Una es buscar divergencias en las que, por ejemplo, el precio ha hecho un mínimo, pero que el momentum no lo ha hecho un mínimo, pero por encima del mínimo anterior, me estaría dando una divergencia alcista. O se puede añadir una media móvil y ver que haya un cruce con el momentum con respecto de su media. Entonces, el momento como tal se obtiene sustrayendo los periodos que queramos añadir. Yo por norma general utilizo 14 periodos. Se pueden utilizar menos, por defecto vienen 12. Yo utilizo normalmente 14. Normalmente no tiene una limitación, a diferencia de lo que es el estocástico, que cotiza entre 0 y 100, aquí el momentum no tiene un nivel máximo ni un nivel mínimo. Lo que nos va a mostrar es, como decía, señales de divergencia. Una divergencia alcista es cuando la curva de precios alcanza un nuevo mínimo, mientras que el momentum se mantiene por encima del mínimo precedente, del mínimo anterior. Ahí, si lanzamos una línea, pues podríamos ver que es posible que haya un cambio de tendencia. Y sería una divergencia bajista cuando la curva de precios alcanza un nuevo máximo, mientras que el momentum se mantiene por debajo de su máximo precedente. Lo voy a poner directamente en gráfico para que lo podamos ver. Bien, aquí por ejemplo, no sé si está, bueno, no aparece la... Vale, ahora sí, magnífico.
Bien. Este caso sería con respecto a la media, ¿vale? Aquí hay dos opciones, una es directamente buscar el indicador esperando divergencias, otra añadirle una media móvil. Yo lo que hago es añadirle una media móvil exponencial de 12 periodos, de manera que cuando el precio me da un cruce con su media, el momentum me da un cruce con su media, me indica que puede haber un movimiento alcista, en este caso cruzado desde abajo hacia arriba. Si me cruza de arriba hacia abajo, pues me podría dar una señal bajista o de venta. Obviamente, si estamos operando solamente en favor de la tendencia, lo que vamos a hacer es únicamente poner posiciones largas. No vamos a poner la posición corta, porque aquí lo que haríamos simplemente sería cerrar la posición. Hemos tenido un objetivo, se ha cumplido, me salgo. Si estuviéramos en tendencia bajista, pues únicamente utilizaríamos el momentum para posiciones bajistas, porque esto tiene el riesgo de ir en contratendencia. A pesar de que me está dando una señal, una posible señal de movimiento en contratendencia, como he comentado antes, es más arriesgado operar contratendencia que operar única y exclusivamente a favor de la tendencia. Esto es poco a poco ir viendo, empezando simplemente como operativa a favor de tendencia y luego ir añadiendo más operaciones según la experiencia que tenga. No sé si aquí. Bien, este sería la divergencia del momentum. Vemos cómo aquí el precio aquí hizo un mínimo. Vemos cómo posteriormente el momentum hace un mínimo inferior al anterior, mientras que el precio se ha mantenido, el mínimo que ha hecho se ha mantenido por encima del mínimo anterior. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que hay una divergencia alcista, de manera que me puedo posicionar al alza. Aquí en este otro punto tenemos que justamente donde se da el pico máximo es en la vela esta anterior. Pasa que aquí no se ve muy bien, pero sería la vela anterior. Vemos que la vela siguiente hace un máximo superior, pero que el momentum, cuando se forma esta vela, baja. Por lo tanto, es un máximo es un máximo en el precio, pero no un máximo en el momentum. Por lo tanto, ahí me estaría dando una posible operación bajista. Esto es anticipar un poco más lo que veíamos antes del cruce de medias, pero es un poquito más complicado a simple vista de poder localizar. Por eso quizás es más fácil añadir directamente una media móvil, que es mucho más visual, y a partir de ahí pues tomar la decisión. Vemos lo mismo aquí. Vemos que el precio hace un mínimo aquí en este punto, pero que en el momentum no lo ha hecho. El momentum está por encima del mínimo anterior. Por lo tanto, divergencia alcista. Y aquí pasa lo mismo en respecto a lo que sería la operativa bajista. ¿Qué ocurre aquí? Pues si te posicionas bajista cuando la tendencia es alcista, vemos que la corrección es muy corta, y de manera que me puede quedar enganchado, o que me salte los stops, si los he puesto muy cercanos ahí, y el riesgo es mayor. Bien, el momentum con su cruce, esto lo acabamos de ver. Esto también se puede añadir totalmente a los ProScreener. Hay un ProScreener se puede generar, nosotros de hecho los tenemos ya generados, de manera que cualquier cliente que nos lo solicite, se los enviamos directamente simplemente para añadir. No hace falta que el cliente los tenga que introducir, nosotros le enviamos ya el archivo. Y aquí vemos pues el momentum, por ejemplo, puedo poner momentum de compra, que me dé posiciones cuando hay un cruce entre el momentum con su media. Y me va a decir, bueno, en este momento en el que es el momento en el que lo he sacado, que estos son todos los mercados en los que se está produciendo esa situación. Tenemos momentum de compra, momentum de venta, bueno, pues RSI de compra, RSI de venta, tenemos de todos las estrategias que queráis generar. Si alguno tiene una estrategia propia que le funcione, que quiera también tener un ProScreener que le indique que quiera que se lo generemos, sin problema. Nos lo dice, lo ponemos y también le vamos a hacer que tenga la posibilidad de conocer cuáles son todos los mercados en los que se están dando esas condiciones. Esto también, aparte del ProScreener, lo bueno que tiene también ProRealTime es que se puede automatizar. O sea, a partir de ahí, una vez que yo tengo generado el ProScreener, si quiero hacer operativa automática, que me entre la operación sola, sin que yo tenga que estar delante de la pantalla, también se puede hacer, que es lo que se llama la parte de ProOrder dentro de ProRealTime. Igual, se genera lo que es las condiciones que queramos y automáticamente pues cuando se den esas condiciones me ejecuta una orden de compra, una orden de venta, el stop en donde yo lo quiera poner, si lo puedo poner en puntos
o también pues, el objetivo de beneficio. Bien, este es un indicador, esto no es una estrategia como tal. Aquí en este caso yo lo utilizo bastante, Blade 5 Concorde. El Blade 5 Concorde no está por defecto introducido en Pro Real Time, ¿vale? Habría que añadirlo. Lo bueno que tiene el Blade 5 Concorde es que nos representa gráficamente cuál es la posición que tienen las manos débiles o pequeños accionistas, o sea, lo que sería todos los que estamos aquí, un inversor retail, y también cuál es la posición que están teniendo los manos fuertes o inversores profesionales, lo que viene a ser fondos de inversión. Esto nos interesa bastante porque cuando las manos fuertes están entrando en un valor, nos está dando información de que es probable que suba ese valor. Cuando las manos fuertes empiezan a salir de valor, pues ya deja de ser tan interesante. Entonces, esto lo voy a mostrar en el gráfico para que lo podáis también visualizar. Vamos a ver. Mira, aquí en este caso no sé si no se ve. Parece que se ha ido. Sí. Vale. Gracias. Bien. Vamos a poner únicamente el indicador de Blade 5 en algún mercado en el que se pueda visualizar que tenga. Para poder hacer el cálculo de este indicador necesitamos mercados en los que haya volumen. Poner, por ejemplo, DAX. Bueno, aquí tengo muchísimas líneas, pero bueno, simplemente para el funcionamiento. Bien, pues aquí veríamos que cuando la línea verde está por debajo de la línea marrón, esto nos indica las posiciones de clientes minoristas. Nos estaría diciendo que el inversor minorista está saliendo del mercado. Y la parte de la línea en color azul nos indica, si está por encima de cero, que los inversores mayoristas están dentro del valor. A medida que la tendencia, lo que sería el movimiento de esa línea, pues esté alcista o bajista, nos va a indicar mayor fuerza de ese movimiento o menor. Aquí en este caso pues vemos que está por encima, por ejemplo, en el DAX, en el gráfico de minutos, vemos que está por encima de cero, pero que la pendiente comienza a ser negativa en los clientes mayoristas, y también que los clientes minoristas está por debajo, que están saliendo de sus posiciones. De manera que esta corrección que vemos en la parte superior, pues con más fuerza puede seguir ahondando, ¿no? Que puede. Bien, pues esto sería lo que es la primera parte. Nosotros lo que solemos hacer también es un curso de estrategias de scalping e incluso trading en vivo. Todo esto lo ponemos en práctica. Nosotros damos cursos, normalmente suelen ser martes, miércoles por la tarde, a las 4. Y esto mismo que vemos aquí lo compactamos en un curso de estrategias de scalping en el que pues se indica cómo sería la operativa. Entonces, esto sería la primera parte. Luego la siguiente parte pues ya estaríamos hablando del RSI, las divergencias, los proskiners, medias móviles, parabólicos SAR también, cómo funciona este indicador, puntos pivot y la combinación entre todos. Importante, esto es lo más importante de todo. Al fin y al cabo, las consideraciones para el plan de trading. Si se está comenzando a operar, si todavía no se tiene mucha experiencia, es importante que antes de que se haga una operación tengamos claro que vamos a poner el stop y el límite y dónde lo vamos a poner antes de lanzar la orden. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos el stop y el límite, puede ser que tengamos un porcentaje de acierto elevado, pero que cuando la posición va a mi contra, me arrastre la posición y la pérdida sea excesiva, mucho más de lo que mi cuenta me permite. De manera que si yo de antemano ya sé dónde voy a poner el stop y dónde voy a poner el objetivo, puedo calcular cuál es el tamaño del contrato que puedo
generar en base a al capital total que yo tenga en la cuenta, en base a mi riesgo. Por ejemplo, aquí en este caso, pues el riesgo máximo de cada operación no debería ser mayor al 3%. Por norma general suele estar entre el 1, el 2 o el 3%, esos porcentajes. Y aquí tenemos un ejemplo. Es decir, si para una cuenta de 10.000 euros el riesgo máximo por operación que queremos calcular, queremos añadir un 3%, el riesgo máximo no debería ser más de 300 euros. Por ejemplo, ponemos una operación en el DAS y queremos poner un stop en 50 puntos. Aquí lo primero que habría que ver es qué tipos de contratos tengo yo en el DAS. Pues en el DAS tenemos la posibilidad de operar en contratos de 1 euro el punto, contratos de 5 euros el punto o contratos de 25 euros el punto. Yo, sea el tamaño que sea de la cuenta, yo siempre recomiendo que se haga que se utilice el DAS de 1 euro el punto. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero coger 10 euros el punto, puedo coger 10 contratos de 1 euro el punto y si luego quiero cerrar la mitad lo puedo hacer. Mientras que si yo cojo, bueno, vamos a suponer que quiero cerrar 7 contratos. 7 de los 10 euros el punto quiero cerrar 7 euros y quedarme solamente con 3 euros. Eso lo podría hacer si cojo 10 contratos mini. En cambio, si yo cojo 2 contratos de 5 euros el punto, puedo cerrar uno o puedo cerrar los dos. No me puedo quedar con 3 euros el punto. Por lo tanto, yo siempre digo que a la hora de poder seleccionar la gestión del riesgo, pues cogernos siempre el más pequeño que haya y a partir de ahí pues vamos incrementando contratos o disminuyendo según nuestras preferencias. Por lo tanto, aquí en este caso, si yo quiero arriesgar 300 euros y quiero poner el stop en 50 puntos, porque así mi análisis me lo haya indicado, lo que haré será dividir los 300 entre 50 y me va a dar 6 euros el punto. Esto quiere decir que yo como máximo puedo coger 6 contratos de 1 euro. En el momento en el que cogiese 7 contratos de 1 euro, ya estaría arriesgando más de 300 euros, porque si toca mi stop de 50 puntos, ya 50 por 7 ya sería más de los 300. Puedo coger menos, por lo tanto estaría disminuyendo mi porcentaje de riesgo. Lo ideal es intentar siempre en cada operación utilizar siempre el mismo porcentaje de riesgo. Aquí en este caso, como digo, el contrato más pequeño es de 1 euro el punto y pues no se deberían de coger más de 6 contratos. El objetivo mínimo de beneficio para que sea una operación en la que, digamos, vamos a entrar, antes de poder lanzar la operación deberíamos de haber calculado cuál sería el objetivo principal. Si vemos que el objetivo puede llegar a 100 puntos, que es el doble de los 50 que estoy arriesgando, pues ya sí que sería un ratio 2 a 1 y podría plantearme esa operación. Si veo que no hay posibilidad de que llegue a esos 100 puntos, por lo menos que sea igual. O sea, que la operación como mínimo, lo que vaya a ganar sea exactamente lo mismo como mínimo de lo que vaya a arriesgar. Lo ideal es eso, pues que sea 2 a 1, 3 a 1, dependiendo de las posibilidades que haya según el gráfico y el análisis que realicemos. Esto es importantísimo también. La parte del trading, el trading tiene una parte psicológica muy importante, que es que nos duele más cuando perdemos 1 euro que el beneficio que nos da cuando ganamos 5. O sea, yo puedo ganar 5 euros y estar bien, pero cuando perdemos 1 euro nos va a doler mucho. Entonces, otro de los errores que se suelen cometer a la hora de operar es que yo pongo un stop y luego lo voy modificando. Va a la posición en mi contra y voy moviendo el stop. Al final no tengo stop, porque lo que estoy haciendo es ampliar la pérdida cada vez más. Por lo tanto, desde el principio, una vez ejecutado una orden con stop y límites, nunca modificarla. Yo creo que esto es base, sobre todo al principio, ¿no? Esperar a que se ejecute la ganancia o la pérdida. Si yo ya tengo predefinido cuál es el riesgo máximo y el objetivo máximo que quiero, o el objetivo que quiero conseguir, si yo pierdo ese 1%, ese 2%, pues está dentro de mi plan de trading. Obviamente no voy a ganar siempre, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Si yo tengo, imaginemos, un porcentaje de acierto del 60% y cada vez que gano 2 veces y cada vez que pierdo una, pues a largo plazo seré sostenible. Incluso si cada vez que si gano menos veces de las que acierto, de las que pierdo, o sea, yo puedo ganar a lo mejor 40% y perder un 60%, pero si mi ratio beneficio-riesgo es mayor, voy a ir acumulando beneficios. Al final de lo que se trata es de ser sostenible, de no liquidar la cuenta y que a partir de ahí hacerla crecer. Por lo tanto, yo creo que esto es una de las partes importantes, sobre todo al principio. Luego, analizar a medida que vamos haciendo operaciones el porcentaje de operaciones positivas y el porcentaje de retorno con objetivo de maximizar nuestra estrategia. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo un porcentaje de acierto de 30%,
voy a tener que buscar obligatoriamente un ratio beneficio mayor, porque no me salen las cuentas, no salen los números. En cambio, si yo tengo un porcentaje de beneficio mayor, por ejemplo un 60%, incluso pues puedo reducir ese ratio de beneficio-pérdida. E incluso, bueno, al final el rigor y la constancia en la aplicación de las estrategias, cualquiera que sea, y la gestión monetaria es fundamental para ser un trader consistente y ganador. Al final es mucha gente la que invierte. La mayor parte de los inversores no utilizan la gestión del riesgo, es por eso por lo que pierden más de los que ganan, porque no tienen en cuenta esto. Y eso es lo principal, empezar a hacer un plan de trading por escrito, yo diría desde el principio. Y una vez que la tengamos escrito, lo tengamos estructurado en base a qué vamos a entrar, en base a cuál va a ser nuestro porcentaje de riesgo en cada operación, a partir de ahí, pues ir siendo consistente, ir viendo qué porcentaje de acierto tengo y qué retorno en cada operación que voy teniendo. Bien, se me ha vuelto ahí. No. Vale, pues ahora. Bueno, en este caso, para quien todavía no sea cliente de IG, como ha dicho Carlos, la cuenta real es totalmente gratuita, no existe ingreso mínimo. Simplemente pues a través del papel que les hemos indicado lo pueden realizar. El que nos esté viendo a través de internet, pues simplemente que indique que nos ha visto a través del curso de Bilbao, de manera que también tendrá estos beneficios, ¿no? Pues simplemente pues lo que comentaba mi compañero, acceso a un gestor de cuenta personalizado que le va a ayudar en todo lo que necesite, acceso exclusivo a segunda parte de este webinario que lo vamos a hacer más extenso, es decir, en este caso pues con el tiempo que tenemos tampoco nos podemos extender mucho más, pero sí que online pues lo podemos hacer, extender más y entrar ya directamente en operativa. También pues tendrás acceso a gráficos Pro Real Time. El quien sabe una cuenta real tiene también una cuenta demo de forma indefinida, de manera que pues para empezar a hacer las primeras operaciones en virtual lo puede hacer a través de Pro Real Time. También, como comentábamos, el indicador Blade 5 Concorde no está incluido por defecto en el paquete gráfico, se lo añadiríamos para que lo tenga directamente y que lo pueda utilizar. Luego también acceso a los ProScreener, cualquier ProScreener que necesiten, de los que hayamos comentado, alguna estrategia más que quieran tener, nos lo comentan, se lo generamos sin ningún tipo de problema. Bueno, es que simplemente pues en la página de IG.com, abra su cuenta o a través del propio documento que les hemos dejado, también nos pueden dejar los datos desde ahí. Bueno, en este caso también pues os dejo mi Twitter, @SergioAvila_IG. Aquí voy comentando los comentarios de mercado diariamente, noticias que son de interés, pues también los publico en Twitter, por lo tanto, que me quiera seguir, encantado. También tenemos un foro en Facebook. IG tiene un foro que es el Foro Efecto Trading, en el que también pues vamos comentando estrategias, cada uno puede ser libre de ir comentando lo que desee y entre todos pues ir mejorando la operativa. Por lo tanto, os invito también a que os deis de alta en el Foro Efecto Trading en Facebook. Y nada, simplemente agradeceros a todos la asistencia, un honor estar aquí en Bilbao. Magníficos pinchos, eso que hay que decirlo, los hemos ya probado y muy buenos. Y también pues agradecerle a Rankia la labor que ha realizado y nada, esperamos veros en próximos seminarios. Muchísimas gracias.